parece si empezamos con la historia de la casa? Sí, claro. Sí. Buenas. Bueno, bienvenidos al Museo Taminango, Museo de Artes y Tradiciones Populares de Nariño. Mi nombre es Juan Daniel y seré quien les acompañe el día de hoy. Hay que tener en cuenta algunas recomendaciones, y es andar con mucho cuidado por toda la casa porque los pisos son resbalosos e irregulares. Partes de las casas son muy bajas, sobre todo para usted que es más alto. No hay que tocar las exhibiciones por temas de salud y conservación de la colección. Pueden tomar fotografías y videos, pero sin flash preferiblemente, y no hay que consumir ningún alimento dentro de las áreas. Además de eso, espero de verdad de corazón que lo disfruten porque esto es como un viaje en el tiempo, además que van a también conocer nuestra cultura. Bienvenidos a Pasto también. Somos Gracias. Ciudad Sorpresa, ciudad creativa, ciudad teológica, y en algún momento de la historia también fuimos ciudad real. Entonces, en esta sala encontramos la historia de la casa y la historia del museo. Empezamos o nos centramos en la historia en 1623, lo iba a decir al revés, 1623, que fue donde se construyó la casa. Fue construida en el siglo XVII de un estilo muy colonial español, es por eso que encontramos técnicas, por ejemplo, como las tejas en barro cocido, igual que los pisos, las paredes en tapia pisada, entre muchas otras técnicas que son típicas del siglo XVII. Esta fue construida por un español que se llama Juan Adarve. Él la construyó principalmente para hacer vivienda y para vivir junto con su familia. Cuando construyó la casa no tuvo en cuenta alguna particularidad del terreno, y es que a un costado de la casa pasa una quebrada que se llama Mexicallo. Aún en la actualidad pasa debajo de la calle, ¿listo? Pero entonces, por estas mismas condiciones, la casa se inundaba constantemente y se miraba afectada tanto la estructura como las pertenencias de la persona que aquí vivía. Es lo que obligó a que Juan desocupara la casa, y así pasaron muchas generaciones con el mismo inconveniente hasta 1965, en donde empieza una historia sobre todo de amor con la casa misma, ya que tenemos tres actores principales en este tipo de la historia, que es la señora Catalina Morgan, misionera estadounidense, el señor Pablo Morillo, él era de la Cruz, Nariño, y el señor Monasco Dachis, que era ucraniano. En este tiempo, en 1965, la casa funcionaba como un inquilinato. Vivían 11 familias, cerca de 52 personas, contando mujeres, ancianos y niños, y para este entonces la casa se encontraba en estas condiciones, igual que en la parte de acá. ¿Listo? Así es como se encontraba la casa en este momento de la historia. Aún en ese tiempo, miren que aquí esta mancha negra era la quebrada que pasaba en ese entonces. O sea, estaba muy cerca de la casa. Para esta fecha, entonces, nuestros tres actores miran la casa y deciden comprarla para poderla restaurar y hacer un museo, ya que el resto de la comunidad lo que miraba era que la casa era como un estorbo, porque era muy antigua. No miraban el tesoro arquitectónico que tenemos hoy en día. Entonces, el señor Monasco Dachis fue el que donó la cantidad de 80,000 pesos para hacer la compra de la casa y restaurarla para hacer después un museo. Además de la señora Catalina y don Pablo, que fueron también quienes donaron algo de dinero y quienes se encargaron directamente de la restauración de la casa, pudieron también reubicar a todas las familias que aquí vivían. Entonces, cuando reubicaron a todas las familias, esto pues quedó solo y se empezó a hacer un estudio donde se encontraron las técnicas y materiales en las que se construyó la casa. Es por eso que, como ustedes están conociendo la casa hoy en día, o como la van a conocer, es como era en su primer momento hace 400 años. Y gracias a este mismo estudio se la declaró Monumento Nacional en 1971 y se abrió al público en 1989 con el nombre que la conocemos hoy. Museo Taminango de Artes y Tradiciones Populares de Nariño, ya que intenta resaltar al artesano nariñense, y por esto mismo ustedes van a encontrar dentro del museo, en nuestra colección,
salas como talla en madera y torno, tejido en paja a toquilla, tejido en lana, barniz de pasto, herrería y forja, la fundición en cobre. También tenemos un molino y el horno de barro, que ese muy seguramente sí lo veo, ¿cierto? Entonces les doy de nuevo la bienvenida y ahora sí vamos a ver las colecciones. Ok. Wow. Ese tejido a mano. Bueno, aquí encontramos algo que es realmente muy europeo, ya que la mayoría de los oficios que encontramos en el museo son más bien heredados por los españoles. Entonces, cuando hablamos de este tipo de oficios, que es el tejido en lana, nos encontramos que fue más heredado desde la colonia, entonces muy español, porque ellos trajeron la lana y se empezó a procesar la misma. Entonces tenemos dos máquinas para tejer, uno que es el telar de hombre, que es muy utilizado por hombres de herencia española, y la adaptación indígena, que es la huanca. Esta es muy conocida incluso en la actualidad, y sobre todo aquí en Nariño todavía se la utiliza, sobre todo hacia el sur, en municipios de Tierra Fría, como Cumbal, Puential, Guachabés, Ipiales, más hacia el sur, Ecuador, Perú, Bolivia, entre muchas otras comunidades. Y este también es conocido como telar de mujer porque era utilizado por mujeres. En la parte de arriba está narrado por medio de la fotografía todo el proceso de la lana, desde el cuidado de la oveja, el deslanado, el hilado, el teñido, el tejido y el cardado. Y para algunas prendas lo que hacía el campesino era no lavar ni teñir la lana. Con esto garantizaba que la grasa de la oveja quedara impregnada en la lana y la prenda final fuera impermeable. Entonces, a través de todo el recorrido ustedes se van a dar cuenta de que muchas de las cosas que tenemos hoy en día realmente no son nuevas, sino son adaptaciones de todo lo que se ha trabajado desde mucho antes. Algunos ejemplos del producto final que tenemos es el follado, el pantalón de manta, las cobijas, las ruanas, entre muchas otras cosas, y estas se las peina con una planta que se llama carda, que es esta, ¿no? Entonces con esto se peina y esto tiene como unos puyos y le quita las motas y esto feo que tiene la lana por encima. Okay. Entonces con Para esto que se quede la lisa. cepilla para que quede lisa. Exactamente. Es muy similar a lo que utilizamos hoy en día para quitar los pelos de los gatos y los perros de la ropa. Ok. Este hombre es porque es más difícil de trabajar, o sea, más Sí, esfuerzo. por el tamaño, por el esfuerzo que tiene que hacer, por todo esto. Incluso no solamente se teje lana, ¿no? Sino también, por ejemplo, costales. Entonces, este tiene unos pedales en la parte de abajo. Esto es lo que empieza a intercalar la lana para empezar a tejer, y con la lanceta se empieza a pasar el tejido, la lana por el medio del tejido. Y esta, a pesar de que tiene así solamente los colores, también tiene diseño. Es un diseño realmente muy sencillo, pero lo pueden ver en la parte de acá. Ay. Ajá. Wow. Ay. Cosa increíble. Claro. O sea, era lo que se usaba anteriormente. Anteriormente. Ahora es una máquina que le hacen el pantalón auténtico. Exactamente, esa es la única diferencia de las cosas que vamos a ver. Es que muchas cosas antes eran impulsadas por el mismo hombre. Hoy en día son impulsadas por la electricidad. Entonces, este tiene mucho esfuerzo realmente porque tiene los pedales por debajo y tiene que estar pendiente de ir enrollando la lana por la parte de atrás para que siga la tensión y se pueda tejer de mejor forma. ¿Listo? Seguimos por acá, por favor. Eso que era tan difícil antes no valía nada. Ahora Vale un poco de plata. verdad, antes era tan difícil Hacer las cosas. y valían nada. Pero también el que conseguía nada era para ello mucho. Y ahorita lo hacen rápido. Era más difícil Era más y lo difícil hacían. y lo hacían. Y ahora es más fácil, y no lo hacen. Y cuesta mucho. Vale más. Vale Ajá. más, vale más. En este caso encontramos la talla en madera y torno. Entonces, todas las exhibiciones están guiadas entre el siglo XVII y el siglo XX aproximadamente. En este tiempo se ocupaba muy poco lo que eran los clavos, puntillas y tornillos.
Entonces ella trabajaba a partir de ensambles, uniones y ejes. Amarres. Amarres también, exactamente. Entonces, una parte de ello, que es característico del siglo XVII, es que pues en este tiempo no había bisagras. Entonces están las puertas que funcionan es con unos ejes. Están en la parte de arriba y están en la parte de abajo. Estos se anclan a unos orificios y es lo que hace que la puerta gire. Entonces se ancla y esto Se gira. ancla y gira, sí. Por otro lado está este escritorio. Es un escritorio de cortina, tiene aproximadamente entre 90 a 100 años. Fue donado por el Tribunal Superior de Pasto y su característica principal es que es completamente ensamblado. Ya sé. Gracias. No, ella está aquí. Ahí lo están esperando. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Bienvenidas al Museo Taminango de Artes y Tradiciones Populares de Nariño. Mi nombre es Juan Daniel y seré quien les atienda el día de hoy. Gracias. Hay que tener en cuenta algunas recomendaciones y es andar con mucho cuidado por todas las salas porque los pisos son resbalosos e irregulares. Además de eso, partes de las casas son muy bajas, no hay que tocar en ninguna sala las exhibiciones por temas de salud y conservación. Pueden hacer fotografías y videos pero sin flash. No hay que consumir alimentos dentro de las áreas. Otra recomendación muy importante es mantenerse siempre con el grupo y espero que lo disfruten porque esto es como un viaje. Muchas gracias. Lo que les decía a los señores, aquí tenemos la exhibición de talla y torno en madera. Todas las exhibiciones están guiadas entre el siglo XVII al siglo XX aproximadamente. En este tiempo se trabajaba muy poco realmente lo que eran los clavos, puntillas y tornillos. Se trabajaba a través de ensambles, uniones y ejes. Y un ejemplo de ellos muy claro es este escritorio. Es un escritorio de cortina, tiene aproximadamente entre 90 a 100 años y fue donado por el Tribunal Superior de Pasto. Su característica principal es que es completamente ensamblado. No tiene ni un clavo, ni una puntilla, ni un tornillo. Todo es ensamblado. Entonces lo podemos comprobar en la parte de aquí y de acá, en los cajones. Ahí se puede ver cómo una pieza encaja con la otra. Así como está este cajón, está todo el escritorio. Tiene otras particularidades y es además de la cortina, tiene estos cajones que se abren de una forma Construían los particular. chinos. Los chinos construían así. Se abren así precisamente para que no estorbe con la cortina en la parte de arriba. A pesar de que tiene un diseño muy europeo realmente, pero cabe recalcar que esto fue hecho por manos artesanas de Nariño. Aquí tiene la cortina, por esto también es llamado secretero. Se le echa llave y solamente quien tenía la llave podía acceder a los documentos de dentro. Del lado de acá tenemos esta máquina que está construida pues en madera, como lo pueden ver, sin embargo no tiene nada que ver con el proceso de la madera y funciona muy similar al molino, pero tampoco es un molino. ¿Ustedes qué creen que es esto? Parece un horno de agua. Parece Tiene que ver con agua. Un calentador. Un filtro. Ni idea. Para extraer agua, tiene que ver con agua, pero esta es una lavadora del siglo XVII. ¡Oh! ¿Qué diré yo? ¿Y cómo funciona? Tiene esta manivela, donde se le da manivela, y este es el primer diseño de lavadora. Entonces, Era las automática, asas era hacen diferente. lo que hacen hoy en día, ¿no? Pues van hacia un lado y hacia el otro. Y con la textura que tiene la madera por dentro, lo que hace es Y su vez se parece ahí a alguien volverinosa que acaba de lavar. Sí.